Hola amigos de Instituto GPA, soy Harold Hernández. Hoy vamos a ver algo muy importante, el mundo de las emociones y las flores de Bach. ¿Cuáles son las implicaciones del mundo emocional en las flores de Bach? Y bueno, en primer lugar, podemos hablar de algo importante. Esto es efectivamente en la neuroendocrinología actual, que es la ciencia que estudia todos los componentes psicológicos, neurofisiológicos de la conducta, las emociones y su relación con los procesos hormonales, nos explica que, por ejemplo, a través de la alimentación en aminoácidos como el triptófano, se puede generar la síntesis de serotonina, el neurotransmisor de la paz. Lo mismo sucede también con la tirosina. Con este aminoácido se puede generar dopamina, que está ligada a las emociones, la motivación, el placer. Cuando una persona baila, se mueve, genera emociones de alegría y felicidad. También tenemos GABA, que es una hormona que está más ligada a la concentración, al sueño, a la ansiedad, la acetilcolina ligada a la memoria, las endorfinas ligadas al dolor. Dentro de la historia de la neuroendocrinología hay autoras que son importantes de leer. Por un lado está la doctora Candace Pert con su obra Moléculas de la Emoción, donde nos explica cuán importantes son el entendimiento de las emociones para el proceso psicológico y cómo influyen estas reacciones emocionales en esas configuraciones neuroquímicas de neurotransmisores. También la obra de Helen Fisher, La química del amor, ¿por qué amamos?, nos explica por qué el amor erótico se gasta tan tempranamente. Y ahí está esta obra justamente donde explica que cuando se agotan las reservas de noradrenalina, norepinefrina en el núcleo caudado del cerebro, ya no empezamos a ver de forma tan mágica los seres que amamos. Es decir, los neurotransmisores y la neuroendocrinología que los explica nos hacen descubrir que cada emoción genera una identidad neuroquímica. Un autor muy famoso, justamente llamado el doctor Robert Plutchik, justamente nos explica a través de su rueda de las emociones cómo esta herramienta nos puede ayudar a identificar cuáles son las emociones básicas que son primordiales para nuestra sobrevivencia y también nos habla de las emociones que se vuelven más complejas. Por ejemplo, la alegría es una emoción positiva que expresa un estado de bienestar y satisfacción respecto a uno mismo, respecto a situaciones que se han cumplido. Cuando hay alegría, el ser humano, desde la perspectiva neuroendocrina, genera hormonas como por ejemplo la dopamina, la norepinefrina. La confianza, en cambio, es una emoción esencial, la cual implica la creencia firme de que se puede actuar sin peligro de perjuicio o daño. En la teología y en la religión, la expresión asociada a confianza en griego era soteria, que quiere decir salvación, estar fuera de peligro. El miedo es una reacción básica, universal, instintiva de supervivencia. Está muy ligado al instinto de conservación. Si tenemos miedo al peligro, podemos proteger la vida. El miedo patologizado se vuelve fobia o se transforma en pánico, en una situación donde uno no se puede controlar. Por ejemplo, las personas que sienten que se ahogan y que tienen una crisis por no saber nadar en situaciones adversas en el agua pueden caer en pánico y eso va a dificultar su rescate y va a generar confusión y desorientación. Otra emoción muy interesante es la sorpresa. Es una emoción cuya naturaleza tiende a ser considerada neutra y que supone una reacción ante circunstancias cambiantes e imprevistas. En el mundo de las redes sociales hay un emoticón, una emoción que es con la boca abierta, esa emoción de sorpresa. Y la sorpresa y la emoción está muy ligada a latidos acelerados de euforia, está muy ligada a las hormonas adrenalina, cortisol, que son hormonas un poco ligadas también al estrés. La tristeza es la respuesta emocional que depende de la pérdida, que nos permite obtener el apoyo social a partir de la activación de neuronas
espejo de quienes observan nuestros grados de sufrimiento. Cuando hay tristeza, hay identificación y grados de sufrimiento. Donde hay tristeza o su nivel mucho más profundo y marcado, que es la depresión, existe un bajón de la neurohormona serotonina. La aversión, o también un sinónimo de ella, que es otra emoción, es de la aversión, su sinónimo es el asco, la repulsión. Entonces, la emoción de aversión es el rechazo a algo que nos genera conflicto. Cuando hay una persona que nos resulta desagradable o su ideología, su forma de ser y de actuar nos resulta antipática, generamos aversión y generamos hormonas de estrés como cortisol, como adrenalina, que nos generan esa sensación de ira, enrojecimiento, taquicardia. También existe la ira, que es un estado que surge como respuesta directa a una afrenta, a una humillación. Especialmente se le atribuye a la voluntad de un tercero que nos llega a afectar y nos genera un conflicto en nuestra existencia. La ira está muy ligada a lo que diría el doctor Hans Selye, estrés, el estrés negativo. La alegría estaría ligada al eustrés, al estrés positivo, en ese que se produce dopamina de placer, es la alegría, serotonina de paz, y se produce endorfinas de reducción del dolor. Pero en cambio, la ira produce muchas hormonas del estrés, produce cortisol, adrenalina y genera esa sensación de fastidio, de molestia. Y finalmente está la anticipación. Eh, el perfil más bajo de esta emoción es el interés, que implica un grado moderado de atracción a un objeto. La anticipación, en psicología, se habla de un síndrome anticipatorio. Es ese estado en que nos preparamos para un peligro. La persona que va a dar un examen y se siente estresada. Y aquí es donde entra el tema de las flores de Bach. En las flores de Bach, por ejemplo, hay una fórmula que se llama fórmula de examen. Por ejemplo, para la confianza hay una tintura que se llama Alerce o Larch en inglés. La alegría, cuando está camuflada y a veces hay tristeza por dentro, el medicamento se llama agrimonia. Cuando hay tristeza o corazón roto, se toma estrella de Belén. Cuando hay aversión, hay, por ejemplo, envidia, usted tiene el sauce. Cuando hay ira, usted tiene seracífera, para esas personas que temen a perder el control. Entonces, cada una de nuestras emociones, la alegría, la confianza, el miedo, que se trata con mímulo, la anticipación, que vimos con una fórmula de examen, o con sweet chestnut, castaño dulce, pueden ser evidentemente tratadas. Y la sorpresa está muy ligada a esa sensación de que sucede algo inesperado. Entonces, por ejemplo, hay medicamentos que no tienen claridad para el futuro. Por ejemplo, avena silvestre, wild oat. Entonces, ese medicamento puede ser ayudado con esa enfermedad, ese estado emocional más bien, puede ser ayudado con esa tintura. Los 7 grupos y los remedios florales correspondientes son, esto es importante saber, Edward Bach distinguió que habían 7 grupos de emociones esenciales donde estaban todas las tinturas terapéuticas de su sistema floral. Estaban el desaliento, el miedo, la indecisión, la falta de interés, la preocupación y sobre todo el miedo al que dirán, a las opiniones ajenas. Vamos a, vamos a ver un poco cómo se dieron estos procesos con sus tinturas de terapias florales. En primer lugar, descubrió un grupo llamado los 12 curadores. Más adelante descubre otras flores que se convierten en los 7 ayudantes y finalmente descubre las 19 últimas, que forman, junto con el remedio rescate, 38 tinturas que sanan las emociones, tinturas florales del sistema Flores de Bach. Por ejemplo, agrimonia es para la persona que es el payasito camuflado, un poco el que se ríe por fuera y sufre por dentro. Aspen o álamo temblón son para miedos de origen desconocido, tipo circunstancias paranormales, demoníacas. Beach o Haya tiene que ver con la intolerancia. Centaura es para las personas que son muy sumisas. Ceratosigma para el indeciso que vive pidiendo consejos a todo el mundo. Cherry Plum o Seracífera para la persona que tiene miedo a perder el control.
Chestnut bud o brote de castaño para el individuo que siempre comete el mismo error. Achicoria para la persona que es la madre dominante que genera círculos de dependencia. Crabapple para las personas que tienen pensamientos vergonzosos, obsesivos, obsesiones de tipo sexuales, para personas que se sienten sucias con la comida, anoréxicos. Olmo para el desbordamiento de estrés y fatiga. Y genciana para el desánimo. En psicología se le puede llamar a ese desánimo depresión reactiva, la persona que se despecha fácilmente, el que pierde la fe en Dios. También está Heather, que sirve, es esa persona que habla y trata de llamar la atención con un lenguaje asfixiante a los demás. Está Hornbeam o Jarazo para esa persona que tiene la pereza del día lunes, tipo Garfield. Impaciencia o impatience para el que es impaciente. Large o alerce para el que se siente incapaz y necesita seguridad. Mímulo para los miedos de origen conocido, para los que son fobias, timidez. Mustard o mostaza para la depresión de tipo endógena, que puede darse por un déficit de neurotransmisores y no se sabe para qué, y no se sabe qué origen tiene, pero es de tipo a veces neuroquímica. Mustard es para esa depresión que no se sabe de dónde viene, pero se le puede llamar depresión endógena. Oak o roble para esa persona que es duro como un roble y carga el peso de los demás. El abuelo que mantiene un hogar con hijos y nietos. La madre de hogar monoparental o madre soltera que hace sola el trabajo. El olivo es para las personas que tienen agotamiento. Pino para el que se siente que no ha cumplido su tarea y tiene culpa. Red chestnut o castaño rojo es para esa persona que tiene esa sensación de preocupación porque algo le vaya a pasar a los demás. Rock Rose o Eliantemo es para las personas con pánico. Rock Water o roca de agua son para esas personas que son muy perfeccionistas, que tienen resistencia al cambio y tienden a exagerar en la disciplina contra sí mismos. Es el vegano que es el más vegetariano de todos, ese católico que hace muchos ritos religiosos, lo cual está bien, pero se exige mucho a sí mismo llevándose a los límites. Entonces, son personas muy rígidas en cierto grado de su forma de actuar consigo mismas, hiperdisciplinadas, diría yo. Escleranto para la persona que tiene su mente dividida entre dos tierras, entre la opción A o B. Hay personas que tienen enamoramientos disociados y a veces creen amar a dos personas. Star of Bethlehem o Estrella de Belén para el shock postraumático, pérdida de seres amados, lutos. Sweet chestnut o castaño dulce para la angustia y ansiedad extremas. Verbena para el fanatismo. Toda persona que tenga fanatismo religioso, político, proselitista, le quedaría bien verbena. Vino para las personas con síndrome dominante, esos sujetos que quieren controlar a los demás. Walnut o nogal para esas personas que no rompen lazos con el pasado. Water violet o violeta de agua para esas personas solitarias, misantrópicas, que les gusta vivir aisladas. White chestnut o castaño blanco para el que tiene obsesión rumiante. Wild oat o avena para silvestre, para aquellas personas que no saben qué decidir hacia el futuro. Wild rose o rosa silvestre para las personas apáticos. Willow o sauce para la persona que tiene justamente resentimiento. Y hay flores también como el acebo, que tiene que ver con los celos. Hay, por ejemplo, distintas fórmulas, como la fórmula de examen, como la fórmula, por ejemplo, Rescue Remedy para emergencias o fórmula de rescate. Entonces, esas son como las principales ayudas que descubrió el doctor Edward Bach gracias a su notable sensibilidad paranormal. ¿Cuáles eran los dos estados de ánimo a los que se refiere el doctor Edward Bach en su libro Obras Completas, que usted lo puede descargar en PDF en Internet? Hay dos estados de ánimos llamados debilidad, desesperación, miedo, tormento, indecisión, indiferencia, desasosiego, falta de confianza, desaliento, entusiasmo, impaciencia, retraimiento. Esos eran los dos estados de ánimo. Pero también encontró 7 grupos de emociones en que se clasificaban sus flores de Bach. Y al mismo tiempo también nos hacía referencia de 7 pasos para la curación. En primer lugar, se necesita paz, se necesita esperanza, se necesita alegría,
fe, seguridad, sabiduría y amor. Estas serían los 7 pasos emocionales de curación. Edward Bach fue un adelantado en su tiempo a la medicina psicosomática. Por otro lado, habló de 7 grandes emociones, que eran las que trataban sus flores de Bach. Estas 7 emociones eran miedo, que puede tener esa falta de amor o paz, la incertidumbre, a la que se curaba con esperanza, la falta de interés, que se sanaba con alegría, la soledad, que se sanaba con amor o con fe, la hipersensibilidad, que podía sanarse con seguridad, el desaliento, que se le podía dar sabiduría, o la preocupación excesiva por los otros, que podía curarse con amor. Y efectivamente agrupó en estos siete ítems, en estos 7 grupos, valga la redundancia, a cada una de sus tinturas. En incertidumbre se la trataba la incertidumbre con ceratosigma, genciana, aulaga, ugors, harbin, ojarazo, escleranto, guaylodon y avena. El miedo lo trataba con aspen o álamo temblón, cherry plum o ceracífera, mímulo, red chestnut o castaño rojo, rock rose o heliantemo. La falta de interés la trataba con chestnut bud, con clemátide, aquel que tiene ese estado de déficit de atención, con honeysuckle o madre selva, que es el que tiene nostalgia del pasado, con mustard o mostaza, con oliva, y con castaño blanco y con rosa silvestre trataba la falta de interés. La soledad, el síndrome de separación de los demás, lo trataba con Heather, esa persona que fatiga con su hablado cansón, con impaciencia, o con Violeta de agua, Water Violet. La hipersensibilidad la trataba con Agrimonia, el payasito triste que por dentro es triste y afuera es feliz, con Centaura para las personas sumisas, con Holly o Acebo, que es algo que tiene que ver con los celos, y con Walnut o justamente también que era el sauce ese que tiene que ver con el resentimiento. El desaliento lo trataba con crabapple, manzana silvestre, con olmo, con larch o alerce, con roble, con pino, con estrella de Belén, con castaño dulce, con willow, y finalmente la excesiva preocupación por los demás lo trataba con beech, con chicore o chicoria, con rock water, roca de agua, con verbena y con vino. Estas son las 7 emociones que Edward Bach distinguió que debían sanarse: el miedo, la incertidumbre, la falta de interés, la soledad, la hipersensibilidad, el desaliento y la excesiva preocupación por los demás. Soy Harold Hernández y espero haber sido lo suficientemente claro para haber dado una explicación precisa, prolija y coherente para cada uno de ustedes. Nos despedimos. Hasta el próximo video.